Tenemos poco tiempo y tengo una ingrata labor que es hacer que estos 40 minutos nos rindan, nos permitan decir lo que tenemos que decir. 2 palabras sobre por qué estoy acá, y es porque creo que creí a ciencia cierta y trabajé porque lo que decía la Constitución o por lo que creíamos en ese momento era que efectivamente íbamos a poder descentralizar y generar con eso bienestar. Ese es como de manera muy sencilla decirlo. Y aunque reconozco avances en todo este proceso, creo que llegamos a un momento muy oportuno en el que tenemos que cambiar. Solamente diré y recogeré de parte de la instalación y de las palabras muy importantes de su director, de Jaime Arteaga, también del Instituto de Conversación, que además agradezco, y seguramente las voces que me acompañan harán lo mismo, por permitirnos hacer esto. Decía que quería recoger simplemente las palabras o las propuestas que nos han hecho como ser un lugar de conversación. Esto es eso lo que estamos haciendo. Creo que usted también, señor alcalde, representando, haciendo parte de esa misión, nos puede acompañar con eso. Segundo, que es la segunda ola. Yo había contado otra antes, pero yo creo que Darío tiene razón en que esto es una segunda ola en que queremos más avances de desarrollo. Sí, estábamos muy atrás en los 90 cuando se decidieron todas esas participaciones y creo que es eso. Me encanta de la misión que diga hay muchas brechas que cerrar, ¿sí? Porque a veces no las pensamos y las tenemos aquí nomás. Aquí algunas en la ciudad de Bogotá son visibles desde las ventanas, ¿no? Entonces, en todas partes tenemos esas brechas. Son muchos territorios, pero también las ciudades o las áreas metropolitanas tenemos esas necesidades. Ahora, no es solo, este panel es de recursos, ¿sí? Como vieron en la excelente síntesis que hace Yesid, ¿no? Es extraordinario. Yo realmente no les voy a quitar primero la palabra a ustedes, pero tengo una visión sobre los resultados que propone la misión conversar. No es simplemente un problema de recursos. Y creo que diciendo eso no me corresponde a mí. Quizás haré un cierre con las partes más específicas que he planteado, pero me gustaría, ya saben quién me acompaña, ¿no? Nos mencionó Bianca. Yo quisiera decirle a Laura que tiene aquí como que representa algo de innovación que trae la misión en reconocer, ¿no? A grupos étnicos. Me parece que es muy importante su voz. Y a Carolina desde la cooperación internacional, desde el conocimiento que nos aporta y que nos ha aportado por mucho tiempo la CAF. Y sin duda las autoridades locales. Creo que allá es donde nos duele y a lo que tenemos que ponerlos a conversar es a esto. Con ellos 3 hemos decidido como 3 momentos rápidos, porque este tiempo se va. El primero es reaccionar rápidamente como a alguna de las propuestas, ¿no? Que hay, porque tenemos unas propuestas de la misión, en el sentido en que estamos de acuerdo o tenemos algo que agregar a lo que ellos dijeron. La segunda, sobre un término que me parece el más importante, que plantea la misión y que reconoce y desde sus objetivos está, que es el de autonomía. Autonomía. Creo que no nos hemos puesto de acuerdo todos en eso, qué significa. Sí, tengo una nota que dice, de la conversación que tenía Darío, que dice que es como sentirnos parte de un todo, o algo así, reconociendo que tenemos derechos, pero también deberes, ¿no? Es algo así en un estado unitario, pero descentralizado. Ese es el segundo momento. Y el tercero es como qué creemos que le podemos aportar adicional a la misión. Entonces, diciendo eso, yo voy a comenzar por la persona aquí a mi izquierda, por Laura, porque ella tiene ella quiere hacer énfasis en algunos temas particulares de los planteados por la misión. Exactamente,
No sé si vas a empezar a referirte por el sistema de regalías, el USOCAD, o quieres hacer referencia a las asignaciones especiales que se propone reciban los pueblos. Entonces los dejo con Laura rapidísimo. Bueno, como antesala a la intervención, agradecer el trabajo de la misión. Creo que es un trabajo que ha tenido su tiempo, que ha tenido su espacio y, por supuesto, muchísima participación para establecerse. Sin embargo, me resulta oportuno hacer una pequeña reflexión sobre el modelo que tenemos ahora, digamos, en Colombia, ¿no? Colombia es considerada una nación pluriétnica y multicultural, de acuerdo a la Constitución del 91, por lo menos, digamos, en materia formal. Pero esa definición pluriétnica y multicultural, digamos que le permite a los pueblos étnicos definir sus derechos propios, sus intereses propios y aplicarlos y ejecutarlos para el pueblo negro en el caso del artículo 55 transitorio y todo lo que compone la ley 70 del 93 se encuentra bastante disminuida y aquí también es una reflexión de pronto de cara a la misión, ¿no? Nos alegra muchísimo como pueblos negros que estén pensando en definiciones territoriales, en definiciones económicas que permitan tener en cuenta el tema étnico, pero nos preguntamos qué tema étnico estamos teniendo en cuenta. Y lo hablamos en el marco también del Sistema General de Participaciones y cómo los consejos comunitarios hoy en día no tienen precisa su naturaleza jurídica. Entonces, si los consejos comunitarios, que hoy en día no son entidades de régimen público especial, entrarían o abordarían estas propuestas de la misión en caso de que pasen y lleguen, ¿cómo se resolvería el tema de las transferencias directas del Estado a los consejos comunitarios y a las demás expresiones organizativas del pueblo negro, si esto no está claro? Desde allí también nos gustaría resaltar que, por supuesto, esto hace parte de un patrón más amplio y que tiene que ver con un desbalance normativo profundo y muy amplio. Como pueblo negro nos encanta y nos alegra muchísimo las conquistas de los pueblos indígenas, pero nos preocupa que a más de 30 años de desarrollo constitucional, hablando de la Constitución de 1991, nosotros tengamos un artículo en la Constitución, transitorio además, el 55 transitorio, que defina todo este tema y los pueblos indígenas tengan 27 artículos, dentro de ellos el artículo que los consagra o que les da la posibilidad de convertirse en entidades territoriales. Frente a ello, también tenemos, digamos, la reflexión y invito a esta conversación a que se haga la reflexión y aquí me permito citar a Carlos Duarte de cómo estamos viendo a los pueblos étnicos y a los pueblos negros. Somos parte de, sin ser parte realmente de la nación colombiana, con todo lo que nosotros hemos construido y aportado y sostenido, además, digamos, todos los temas de esta nación. Entonces, un poco acá hablar de los OCAD, de la inversión de recursos y demás, cuando no tenemos la posibilidad de tener esas transferencias directas, pues resulta un poco ilusorio, por así decirlo. En ese sentido también nos resulta preocupante el tema de la propuesta de la misión de descentralización respecto al sistema general de regalías y cómo se está viendo la inversión local para los pueblos negros allí. Para los pueblos indígenas en esta propuesta aparece una distribución del 1%. Para los pueblos negros aparece una distribución del 1.1%, siendo los pueblos negros casi el triple, según el DANE, y con todas las discusiones que esto ha tenido del racismo institucional que ya declaró la Corte Constitucional en la sentencia T276 de 2022 y que incluso está en proceso de ejecución para que no se vuelva a cometer un daño consumado, porque realmente la población negra es mucho más de la estimación que tenemos actual frente al censo de 2018, pero con esa estimación mal contada somos el triple de la población indígena. Entonces, ¿cómo es posible que el 1.1 de recursos se constituya para los pueblos negros? Abro la reflexión y la discusión. Yo creo que ese es un llamado muy importante que hace Laura y que continúa con el panel anterior donde también existe. Me parece que podemos dejarlo ahí y retomarlo como en las conclusiones. Yo quiero darle, si me permite el alcalde, a Carolina su visión sobre estas
recomendaciones que nos han expuesto la misión, ¿cómo las verías tú? ¿Sí? ¿Hasta qué punto vamos, o desde tu punto de vista, vamos hacia un mejor sistema? ¿O qué habría que hacerle, Carolina? Perfecto, muchas gracias. Primero que todo, buenos días a todos, buenas tardes, no sé. Para CAF es un honor y un privilegio participar en este tipo de esfuerzos. Claramente, desde nuestra estrategia en el país, tenemos como prioridad el desarrollo local. Vemos además que el desarrollo general, económico, social, la inclusión pasa necesariamente por lo local y por eso queremos trabajar cada vez más de cerca con los municipios y las gobernaciones. Entonces, claro, vemos desde también con una visión regional este tipo de procesos y vemos que el esfuerzo, como lo decía bien nuestro representante en la mañana, Colombia tiene unas tareas importantes que llevar a cabo, pero ha hecho un recorrido que incluso es ejemplo en otros países. Y en particular en este digamos, esfuerzo de la misión, vemos que hay unos aciertos muy claros. Yo quisiera un poco retomar uno que esperaría, digamos, tal vez desde la teoría de un sistema de transferencias. Uno quisiera indudablemente, como lo decían, lograr este objetivo de equidad, es decir, que el sistema sea redistributivo, que permita cierta flexibilidad, porque son justamente los gobiernos locales quienes mejor conocen las necesidades de sus poblaciones, y fundamental que sea previsible, que uno no esté sometido tan fuertemente a los ciclos económicos o a la desaceleración de ciertos sectores. Y el otro punto sería incentivos. ¿Hasta qué punto uno logra que los incentivos de un sistema de transferencias estén alineados con el esfuerzo necesario que debe hacer todo gobierno local para tener sus propios recursos y además que sabemos que eso tiene unas bondades muy claras en la calidad del gasto? Entonces, en cuanto a los aciertos, a mí me parece que la misión ha logrado tener, digamos, una postura gradual y, si se quiere, realista frente a cómo mejorar la redistribución. Ahí, por ejemplo, es claro que se plantee un piso en general para los diferentes entes territoriales y obviamente unas mejoras a aquellos que están más rezagados. Eso claramente apunta a lo que uno quiere como redistribución. Y además la flexibilidad, el tema de liberar el propósito general y darle esa flexibilidad a los gobernantes para que puedan destinar mejor sus recursos. Perfecto. Hay temas que me gustaría que luego tratáramos, particularmente el de previsibilidad, que es algo sobre lo cual, y a mí me encanta la misión que lo pone como este es el comienzo de un diálogo, y ahí me parece que hay que hacer mayores reflexiones. Eso, Carolina, porque ahí dejamos hilada la conversación para una siguiente fase. Yo aquí yo siento que ahí en ese lado de la mesa donde está el alcalde del Retiro, ¿no? Santiago Montoya, nos pueden decir con mayor certeza a todos los que nos hemos aproximado a este tema por gusto, por necesidad. A veces no entendemos suficientemente bien cómo lo ve usted, señor alcalde, usted y su secretario de Hacienda que están por acá, y de las conversaciones previas que tuvimos preparando este panel. Y quisiera de una vez pedirle pues, la visión general de la misión, pero también en temas de autonomía en lo que hace a los ingresos, ¿no? Y ya vamos pasando como a la siguiente etapa porque el tiempo corre. Sí, en esos temas, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo han pensado? ¿Cómo lo sienten desde la alcaldía? Mil gracias. Gracias a usted. Lo primero, agradecer al Instituto de la Conversación por la invitación. Hacemos parte de la misión de descentralización en representación de los municipios del país. Pero como lo decía ahorita Olga, lo importante más allá de lo técnico, de las cifras, de las formas que hoy se están planteando, para que efectivamente resolvamos un problema en el que todos coincidimos, que hay un exceso de centralismo y que eso precisamente es lo que ha generado la imposibilidad de que desde los municipios, las entidades territoriales, se pueda generar, lo que ahorita decía Yesid, el desarrollo económico. Entonces, más allá de discutir sobre las formas,
en representación de las entidades territoriales es contarles de las dificultades que existen para los municipios, que ahorita lo hablaba con el secretario de Hacienda del departamento, el doctor Eugenio Prieto. En Colombia, 1.025 municipios pertenecen a la categoría cuarta, quinta y sexta. Y solamente para mencionar un ejemplo, esperan los recursos del propósito general para pagar la nómina. Entonces llegamos a un punto donde tenemos que priorizar. O pagamos nómina, doctor Eugenio, o realmente hacemos inversión. ¿Y con qué hacemos la inversión? Si efectivamente esos porcentajes que son dadas a las entidades territoriales no son suficientes para poder hacer esas obras de inversión. Ese es el diagnóstico. Yo creo que también hay que considerar que hay capacidades desiguales. No todos los municipios tienen las mismas capacidades. Personalmente, o digámoslo particularmente hablando del municipio del Retiro, somos un municipio con muy buenas condiciones, pero aquí incluso estamos hablando dentro de una misma región que es el Oriente Antioqueño. Ese altiplano del Oriente Antioqueño tiene condiciones muy distintas con los municipios más lejanos de ese altiplano. Entonces yo creo que ahí merece revisar también las capacidades desiguales que generan inequidad y al final lograr que a través de la misión, a través del tema técnico normativo, pues logramos realizar una descentralización para llegar a esa equidad que nos permita cerrar las brechas que existen dentro de los territorios. Déjeme le contrapregunto algo, ya que usted estuvo adentro de la misión. Es que tenemos esa ventaja del diseño de esta misión en donde otros actores, no solamente desde los que estudiamos, los que nos interesan estos temas, sino también los que lo ejercen y los que los ponen en práctica. ¿Usted cree que esas recomendaciones, las que están planteadas, nos van a lograr combatir esa heterogeneidad y ayudar, así todavía haga falta para pagar las nóminas? Esa transición planteada, por ejemplo, ¿lo puede lograr el alcalde? En palabras del profesor Darío decía, bueno, hay un punto de partida y es que aquí personas desiguales coincidimos en que hay un problema, que es el centralismo y que estamos buscando la solución. De pronto las diferencias se dan, como lo mencionaba ahorita, en las formas. En nuestro departamento se viene hablando del tema de un referendo buscando esa autonomía regional. Hoy en día hacemos este análisis de lo que se ha venido construyendo en la misión, pero también habrá que hablar de esa agenda legislativa que tiene el Congreso. Y si hoy, después de tener las diferentes reformas que se plantean por parte del gobierno, pues existe ese ambiente para que estas recomendaciones dadas, para que esas modificaciones a la LOT y a otras normas que es importante revisar, pues sí exista la voluntad política para que efectivamente estas conclusiones a las que ha llegado la misión efectivamente pasen a ese segundo plano. Tú lo mencionabas ahorita, decir que hay dos olas, y nosotros venimos desde la Constitución de 1991, donde la constituyente, ahorita también lo mencionaban, buscaba que efectivamente las entidades territoriales pudieran tener el 46.5% de esos recursos del Sistema General de Participación. Hoy estamos en una discusión si subimos del 21 al 30, que uno entiende que hay una voluntad, pero que seguramente ni siquiera 30 años después llegamos a lo que planteó la Constitución en su momento. ¿Será que tendremos que esperar otros 40, 50 años para que efectivamente podamos hacer una reforma de fondo que nos permita materializar esa descentralización, ese centralismo asfixiante que hasta hoy ha impedido que efectivamente las entidades territoriales podamos generar un mejor desarrollo de nuestros territorios? Bueno, yo voy a dejarle planteada una pregunta para ahora, para lo que viene, y es, aquí podemos estar de acuerdo en que ha habido un proceso de centralización también. ¿Qué les ha faltado hacer a las entidades locales? ¿Todos culpa del centralismo o hay algo que pudieran hacer mejores? Déjeme, yo lo tiento con esa pregunta que no está ni el libreto ni nada. Esto se lo confieso que es acá únicamente para pensarlo, pero mientras le pregunto a Laura por autonomía, por esa definición, por cómo lo entiende, yo siento que ese es uno de los puntos centrales que tiene que ver con lo que hablaba el alcalde, ¿no?
¿Qué significa autonomía? ¿Qué significa? Somos todos colombianos, pero unos somos antioqueños, otros somos tolimenses. ¿Qué significa la autonomía y en particular en el panel fiscal? Entonces, ¿qué es autonomía, Laura? Claro que sí, Olga. Yo creo que esa reflexión dentro de los pueblos negros ha sido muy profunda también por el proceso histórico que nosotros tenemos y cómo, digamos, esa autonomía fue quitada por mucho tiempo. Pero para hablar de autonomía creo que es necesario hablar de autodeterminación y cómo ese reconocimiento o cómo la autodeterminación se puede traducir en el reconocimiento propio de nosotros como pueblos sobre nuestras comunidades y las realidades que permite en el fondo tomar las decisiones sobre, digamos, nuestros propios asuntos. Y conforme a esa autodeterminación, cómo la autonomía también se constituye en el vehículo para que ésta pueda ser posible, entendiendo también que los pueblos negros tienen características sociales, económicas, culturales y sistemas además jurídicos propios de manejo y constitución que muy poca gente lo sabe y que muy poco se reconoce, pero incluso está reconocido en el marco y en el bloque de constitucionalidad a través de los acuerdos de paz en el capítulo étnico. Y a partir de allí, la pregunta es si nosotros consideramos y tenemos todos este engranaje autonómico parecido al de los indígenas, no igual, pero con los elementos, digamos, fundantes reconocidos además a través de nuevo del bloque de constitucionalidad en el convenio 169 de la OIT. ¿Por qué la disparidad en temas de manejo de recursos, asignación y por supuesto en la participación plena en la vida económica del Estado colombiano? Bueno, voy a dejarle también a Laura porque en la tercera parte queremos hablar un poco de qué le adicionaríamos, ¿no? De cómo qué le aportaríamos. Entonces, en concreto, pues en el tema de comunidades étnicas, cómo se sumarían a propósitos nacionales, ¿no? A través de qué mecanismos podríamos lograr eso. De eso se trata esta conversación, ¿no es cierto? Bueno, y Carolina, que habíamos dejado planteado y habíamos dejado pidiéndole disculpas porque yo la interrumpí. Ella decía que los gobiernos locales, que es un principio básico que aquí yo creo todos compartimos, tienen más cerca las necesidades de la población, ¿no? Entonces, toda esta devolución, volvemos a nuestros orígenes, porque de ahí venimos, ¿no? De pensar que la mejor asignación de recursos la tiene precisamente la autoridad que está más cerca de los ciudadanos. En ese sentido, te pediría entonces que me elaboraras o que terminaras de elaborar lo que estabas diciendo. Claro, claro que sí. Entonces, lo que decíamos, la flexibilidad fundamental para que puedan llegar mejor con un gasto más apropiado a sus poblaciones. El tema de la flexibilidad es necesaria, pero no es suficiente. Bien lo decía el alcalde, un número muy importante de municipios que justamente a propósito general tiene que ir a nómina. Ahí se vuelve crucial la previsibilidad y la sostenibilidad de los ingresos. Uno no puede estar realmente pensando en programas nuevos que sean sostenibles en el tiempo o en inversiones que logren ser mantenidas correctamente si uno tiene ingresos que fluctúan en función del ciclo o incluso que decaen. Entonces allí el tema de solo enfocarnos de pronto en la proporción de los ingresos corrientes de la nación, tal vez es necesario, pues sí, ser optimista, esperar lo mejor y esperar que el marco fiscal de mediano plazo efectivamente aumente los ingresos corrientes de la nación, como dice, pero también hay que prepararse por los tiempos duros. Nadie esperaba un choque como el que vimos en la pandemia cuando se elaboró un marco fiscal de mediano plazo 2 o 3 años antes. Y efectivamente los ingresos corrientes de la nación se cayeron y lo vieron las transferencias con una caída del 7% en el 22. Así es muy difícil para un municipio que está usando los recursos para nómina poder planear mejor sus ingresos, y ahí se vuelve fundamental entonces tener instrumentos que les permitan sortear ese ciclo, suavizarlo y además buscar nuevas fuentes de financiamiento. Y ahí también es importante mencionar el tema de regalías, porque nosotros estamos esperando pues que esto sea una fuente de recursos que de pronto se preserve en el tiempo, y resulta que estamos a puertas de la transición energética
con una, además, oposición que hemos visto a nivel local de qué tanto se quiere que se extraigan los recursos naturales. Es decir, no depende solo del Plan Nacional de Desarrollo y las propuestas de transición, sino que hay un sentimiento en general de cierta necesidad de reducir esa explotación de recursos naturales, y la transición energética además viene con reducción en consumo y con mayor autogeneración. Entonces, inclusive si se tienen en cuenta fuentes alternativas de recursos para regalías en cuanto a fuentes de generación eléctrica, definitivamente esos son unos recursos que en el largo plazo van a descender, y se vuelve mucho más importante cuáles son los incentivos y los mecanismos o las facilidades para tener ingresos propios, y qué tanto el sistema de transferencias está alineado con eso. Y en ese sentido es bueno revisar, tal vez con evidencia, porque a veces uno hace supuestos y resulta que la evidencia lo contraría, y es hasta qué punto un sistema de igualación que esté inversamente proporcional al recaudo puede de pronto generar ciertos desincentivos para esa búsqueda de nuevos recursos. Carolina, es perfecto porque me da paso otra vez. El alcalde quedó allá pensando, pero lo que él no sabía era que yo tenía una complementaria que le permito que no la conteste, pero yo quería preguntarle él desde allá, ¿cómo se ve, cuál sería el rol del gobierno central? ¿Ninguno? Pero esa puede no contestarla. Yo le había dejado ver a la tarea de qué habían hecho y cuáles son los ingresos que pueden complementar, tienen esa capacidad, tienen todas las herramientas o no la tienen. ¿Cómo ha sido su experiencia? Pues yo lo decía en la misión, quizás no sea el alcalde indicado en esa representación que me han hecho los alcaldes, porque hace poquito, según el DANE, el municipio del Retiro, con 25.000 habitantes, es de los pocos municipios que en Colombia está en segunda categoría. Tenemos el ingreso per cápita más alto del país. Estamos por encima de Chía, de Medellín, de Bogotá. Y entonces eso hace que muchas veces cuando nos tildan de ricos, pues pareciera que fuera cierto. No. Y no es cierto, porque aún así, aún con esas condiciones para responder la pregunta de las capacidades que tenemos los municipios, pues también tenemos dificultades. Hace 15 días le entregábamos acueducto a familias que durante más de 50 años tenían que sacar agua de un pozo en un municipio que es supuestamente rico. En discusiones que hemos tenido con la gobernación, de los 125 municipios que tiene nuestro departamento, 106 son de quinta y sexta categoría. Es decir, la mayoría de los municipios tienen dificultades en el tema presupuestal. 115 municipios en el país no alcanzan a cubrir sus gastos de funcionamiento, lo que los lleva a incumplir con la ley 617. De 1.102 municipios evaluados en desempeño fiscal, 771 dependen exclusivamente de la nación, dependen de los recursos de las transferencias de la nación, y 360 tienen la incapacidad de generar recursos propios. Entonces yo partí desde el escenario más beneficioso, que podría ser el del Retiro, pero yo aquí tengo que ponerme en el escenario de esos alcaldes del sur del país, del Amazonas, del Bichada, del Chocó, que tienen muchas dificultades. El Retiro es un municipio que, hay que reconocerlo, tiene una planta de cargos que le permitirá estructurar proyectos para venir a presentar al gobierno nacional, pero la mayoría de los municipios no cuentan ni siquiera con esos profesionales. ¿Qué tiene que hacer un alcalde para venir a Bogotá? Porque es que de eso se trata el centralismo. En la mayoría de los casos, vaya a Bogotá, vaya a las diferentes entidades del gobierno nacional a ver qué logra gestionar. No lo puede hacer. Y sin politizar el tema, pues también sabemos que se requiere o del senador amigo o del lobista amigo para que nos ayude a sacar el proyecto. Y si vamos más allá, se requiere ser amigo del gobierno nacional para poder sacar el proyecto. Para nadie es un secreto que hoy Antioquia no está priorizado en los proyectos del gobierno nacional, que hoy tenemos dificultades con nuestras vías de cuarta generación.
Entonces pienso que lo primero que tendría que hacer el gobierno para resolver al final la pregunta es conocer la realidad de los territorios. La descentralización empieza conociendo la realidad de los departamentos, de los municipios. Hoy aseveraciones que se han hecho desde el gobierno nacional donde dicen que las vías 4G pasan desde el Poblado hacia el oriente antioqueño, región en la cual está el Retiro, no es cierta. Esas vías realmente benefician a los municipios más necesitados del departamento y atraviesan el país. Entonces yo diría que más allá de las posiciones que se establezcan en los foros, en las misiones, incluso de las propuestas en la modificación de las leyes, se requiere un descentralismo efectivo que permita el desarrollo de los territorios. Gracias, alcalde. Entramos a una ronda telegráfica, llamémosla así. ¿De qué le añadiríamos? ¿Qué sugerencia dentro de lo que puede hacer la misión? O sea, si somos realistas, no podemos pedir cosas que ya están fuera del alcance, hay una serie de recomendaciones. Laura, ¿tú qué? Bueno, esa es una muy ¿Dónde buena les pregunta. dices que pongan el ojo ahora en esta última fase? Yo creo que como Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano y como Pueblo Negro, le diríamos a la misión que coloque el ojo en la participación del pueblo negro en el Sistema General de Participaciones, que de momento es casi que nula, y también en la asignación de recursos en el Sistema General de Regalías, frente al tema de densidad poblacional que la misma misión menciona, y que en materia étnica, pues para la asignación de los mismos recursos debe tenerse en cuenta incluso dentro de los mismos pueblos étnicos. Bueno, Laura, y voy a recontrapreguntarle porque además nos llega una pregunta muy relevante y de una vez quiero que la incorporemos, y es cómo podría abordar un sistema de seguimiento y control de los presupuestos de manera descentralizada. Es muy interesante, porque también, o sea, queremos asignaciones, ¿no? Yo me siento también local, ¿no? Siempre me he sentido así, ¿no? Del gobierno central. Entonces, más local, ¿cómo respondemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué seguimiento? Es una muy buena pregunta y de hecho en materia de seguimiento y control creo que es un reto también para las entidades de orden nacional y en materia de descentralización también, de mirar la forma en la que los sistemas que actualmente hacen ese seguimiento y control, esos trazadores presupuestales, sinergia y demás, pueden lograr una verdadera interoperatividad dentro de los sistemas que permita a la ciudadanía tener en vivo y en directo, digamos, el seguimiento sobre los recursos asignados, pero por supuesto reaccionar frente a los informes que en la misma plataforma se suben. Creo que es una muy buena idea y en materia de innovación y de globalización y en los avances tecnológicos que tenemos hoy en día es algo totalmente posible y más necesario para el Estado colombiano. Carolina, ahora les leo a los tres otra pregunta, o mientras Carolina responde les voy preguntando lo que nos acaba de llegar. Bueno, frente a cómo podría complementarse, pues siguiendo con la línea de que no queremos esos ciclos fuertes en los ingresos, ahí fundamental pensar más en los instrumentos de ahorro que de hecho estaban y algunos de ellos justamente se erosionaron con el COVID. Justamente a mí me parece muy relevante pensar en cómo reconstituirlos y cómo hacerlos mejor y con mejores reglas. Eso pensando en el ciclo. Y el otro tema que además para acá pues se vive en carne propia es el tema del crédito. En las partes bajas del ciclo, cuando más se necesita el crédito, porque es un instrumento que ayudaría a tener mayor liquidez, es más difícil obtener ese crédito porque las calificaciones de riesgo disminuyen, por además las reglas que se tienen en torno a las capacidades de endeudamiento. Entonces ahí importante ver hasta qué punto ciertas reglas podrían modificarse para facilitar que el crédito sirva como instrumento contracíclico y luego tener en cuenta que además los ciclos no son solo de la nación, sino que hay riesgos específicos de determinados territorios por clima, por desastres naturales. ¿Cómo hacer para diversificar esos riesgos? Un sistema que de alguna manera permita esa diversificación y poder suavizar y tener unos recursos más previsibles. Bueno, Carolina, gracias. Voy a leer en alto la pregunta mientras todas hacemos tiempo y la pensamos.
Como todos sabemos, la inversión regional está dividida en 60% de los departamentos y 40% de regiones, pero es preocupante cómo en el 40% de las regiones depende de la nación. ¿Se dará autonomía a los territorios? ¿Qué va a pasar con este OCAT? Es una pregunta bien importante que nos hacen alguien que conoce muy bien lo que está pasando. Entonces, alcalde, los últimos segundos casi que nos quedan con sus recomendaciones adicionales o quiere hacer una reflexión general. Yo traje, digamos, la conclusión de lo que al final buscamos desde los municipios, en ese objetivo que se ha trazado la misión. Y sin duda la misión debe proponer estrategias que permita una mayor equidad en los territorios. Creo que ahí es donde todos coincidimos. Reitero que tendríamos que revisar cuáles son las formas que efectivamente nos permitan llegar a eso y que no tengamos que seguir esperando 30 o 40 años para que efectivamente tengamos autonomía regional. Las propuestas de la misión, si bien responden a las necesidades de los territorios, de los municipios, de los departamentos, tenemos una deuda histórica con las entidades territoriales que trasciende de mesa técnica o que incluso trasciende de la reforma de una ley. La falta del conocimiento de las regiones, traducida en el centralismo, imposibilita una solución estructural a la gran brecha social de los municipios con el centro del país. Entonces, yo creo que al final es valorar, y lo decíamos ahorita, casi que es ahora o nunca. Uno ve cómo en medio de la diferencia se ha venido construyendo propuestas en las cuales podemos coincidir, y la primera es entender que tenemos realidades distintas, que tenemos necesidades diferentes. Ahorita lo planteaba Laura, pero yo creo que lo valioso es que todos coincidimos que es necesario buscar esa autonomía regional, y por supuesto que hay que valorar los esfuerzos que se vienen haciendo desde la misión, y que eso esperamos que llegue a buen curso y que se pueda materializar. Aquí la duda es, reitero, si es a través de una modificación de la ley en el momento actual en el que estamos, o si realmente se puede mirar estrategias como las que se plantean desde las gobernaciones, estrategias que van mucho más allá y que efectivamente nos den la materialización de esa descentralización. Bueno, gracias, alcalde. Desafortunadamente se nos acaba el tema. Si ustedes me conceden, yo cierro con 2 minutos con mis propias reflexiones, porque me he nutrido pues de este panel interesante que ha aportado desde distintas visiones, elementos, y yo quiero retomar el último punto que plantea el alcalde, y yo considero este ejercicio y estos resultados y todo el trabajo que hay aquí una oportunidad. Esto es un tema que el país estaba en mora de resolver. Yo creo que me alejé un poco de todos estos temas, un poco con pena moral de no poderlos resolver, ¿no? De que pasaba plan de desarrollo y plan de desarrollo y que hablemos de la descentralización asimétrica, o que hablemos, o sea, hubo muchos aportes, y yo creo que la misión los recoge y plantea desde mi punto de vista 4 temas que hacen como el nudo del asunto hoy del desarrollo y de Colombia. La equidad, o sea, en eso totalmente de acuerdo. La paz, ¿sí? Entonces, si esto no la resuelve, ¿qué, Jaime? ¿No? El desarrollo, que va ligado a eso, y la sostenibilidad, o sea, son unos ejes que creo que acá, de alguna manera, con las propuestas que serán perfectibles sin duda, las recoge. Las recomendaciones son pragmáticas, mis colegas también, y nosotros tengo que confesarles que en 2 oportunidades previas nos reunimos a mirar cómo trabajar el panel, a que Yesid nos contara las propuestas con calma, con toda la paciencia para poder entenderlas. Lo hicimos. Algo que sale, y que lo digo con mucha fuerza, la discusión tiene que ser como lo hace la misión, con cifras y con cálculos y con escenarios. Las ideas son muy importantes, pero la evidencia para poder convencer al otro es más.
Entonces requerimos eso, así como hoy han dicho, hay tantos billones de pesos que están en el gobierno central, que son de ejecución local, son esos los que primero tenemos que descentralizar sin duda, pero necesitamos identificarlos. Y hay que identificarlos, eso lo puedo decir porque pues hasta hace poco hice parte del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, ha sido mi inclinación mirar las finanzas públicas del país. Tienen problemas, no están sanas, es un problema estructural, ¿no? No es de la culpa o del gobierno central o de los gobiernos locales, tenemos unas necesidades que no hemos sabido cómo, o que aparecen nuevas, yo a veces siento eso, ¿no? Y siento que los gastos van demasiado rápido y que cada cierto tiempo los ingresos intentan alcanzarlo, incluso con dos reformas como las tributarias que se mencionaban ahora recientes y otra que no demora en aparecer en alguna parte o en o en una siguiente administración, porque definitivamente hay un hueco muy grande. Ahora, hay muchas ideas bienvenidas que son audaces, pero hay que aterrizar en definir los cómo, que creo que es lo que intenta hacer la misión. Yo tengo duda en saber si una transición de 5 años es suficiente. Tengo muchas dudas porque viví la Constitución y luego la Ley 60 y yo creo que hemos estado permanentemente como en una especie de transición. Entonces, pensémoslo bien con los aportes de cómo podemos hacer eso. Avanza en la dirección que ha planteado los estudios por 30 años, o sea, la misión siento que recoge, las recomendaciones recogen eso, entonces tiene muchas probabilidades de hacerlo. Creo que además es como un momento de oportunidad, repito, porque los efectos de la pandemia que se manifestaron de tal manera nos pusieron en una coyuntura en donde tenemos que resolver problemas estructurales para avanzar. Y creo que es acá donde están. Y 2 puntos nomás que han sido reiterativos, varios de ustedes acá que nos encontramos en estos escenarios los reconocen. Uno es que no todo se soluciona con plata. Eso lo he dicho cientos de veces. ¿No? Muchos no estarán de acuerdo conmigo. La plata es necesaria, pero no lo soluciona todo. Tenemos graves problemas de articulación y de coordinación al interior de todo, del gobierno central, de sus entidades, de los ministerios, de la alcaldía y el departamento, de las entidades territoriales. Tenemos que pensar y ser audaces también en qué propuestas algunas hay de temas de coordinación que son importantes. Esa una. Tenemos unos procesos de gobierno mucho más densos. Resolver los problemas de paz, de víctimas, de todas esas que nos han surgido recientemente son muy importantes y se requiere innovación en las formas como ejecutamos el gasto público. Lo voy a decir muy fuerte porque no he logrado convencer a nadie, pero la forma como se gasta hoy, que está ligado a una entidad y a un ejecutor y a un responsable de gasto, no deja definir prioridades, no permite que avance la concurrencia. Esa persona, cualquiera que sea, que esté defendiendo o que esté bajo su responsabilidad un presupuesto alcalde, no puede decir, muestre, le mando esta bolsita para que allá hagan esta, porque usted es el responsable de eso. Eso se llama reforma a la Ley 38 de 1989. Tenemos algo mucho más viejo que la Constitución del 91, que está definiendo hoy con una gran inflexibilidad cómo se asigna el gasto y cómo se ejecuta y cómo se evalúa. Y yo creo que hoy la sociedad civil, que ha sido yo la llamaría más ciudadanía, Darío, ¿no? Como que todas esas avances que se dieron son más de avances de una ciudadanía más actuante, que ha tomado por sí esquemas nuevos y haciendo eco a estas preguntas, de cómo sugerir nuevas formas de hacer seguimiento al presupuesto y a la ejecución de recursos. Es eso. No puede ser posible que a las entidades públicas que tienen que ser absolutamente transparentes en los datos haya que hacerles derechos de petición. Eso tiene que estar en línea y tiene que estar disponible para todo el mundo y lo más analizado posible para que podamos todos vincularnos a eso. Ese es uno. Es la coordinación intersectorial, pero requiere, y ahí es donde es posible que se dé la autonomía.
Los países han avanzado hacia allá, no es una cosa exótica, ¿sí? Y es lo último que voy a decir en las responsabilidades que tenía hasta el 2022. Estuve trabajando en territorios PEDET con un proyecto de 4 años que miró vínculos rurales urbanos. Yo creo que aburría a muchos de ustedes con la historia de lo que ven. Los territorios todos tienen capacidades. Estábamos en 4 de los municipios que catalogábamos aquí, según nuestras estadísticas centralistas, como con todas las dificultades, con todas las brechas en cobertura y todo. Pero cuando usted llega allá y se siente, hay capacidades, hay ganas. El desarrollo no se hace solo. Aquí alguien dijo una cosa muy interesante. Creo que se fue Juan Carlos Preciado. Hemos estado mirando mucho la unidad y no las relaciones que tienen esas unidades entre sí. ¿Sí? ¿Sí? El desarrollo no se hace solo, se hace con otras personas, con unas empresas, con unas comunidades acá, con un sector allí, con los del departamento, con los del departamento vecino. No es solo en el municipio, no es solo en el departamento. Entonces, toda la visión que va a permitir seguramente la nueva LOT, si ella tiene término, es cómo permito que esas asociaciones permitan eso. Entonces, ese tipo de cosas con reformas que permitan una mayor flexibilidad en el uso de los recursos es lo que puede hacer llegar a que ejecutemos mejor el gasto público y a que generemos quizás confianza. Será lejana, ¿no? Veo muy acentuado el tema contra el centralismo, ¿no? Pero necesitamos generar esas confianzas, esas oportunidades. Es casi, Darío, como tú decías al comienzo, es una posición ética distinta. Ni los políticos, me da pena aquí con muchos de ellos que respeto enormemente, ni los técnicos, de la cual yo he sido quizás de alguna parte, vamos a resolver los problemas de desarrollo solos en el territorio. O nos sentamos todos con las comunidades a hacerlo, con sus ideas, con sus visiones, con lo que quieren lograr y con el aporte que podemos hacer, o no vamos a lograr eso que queremos, que es un país más equitativo, en paz, sostenible, esos objetivos grandes que tenemos. Me da pena haberme tomado esos minutos, pero me encanta haber moderado este panel y haber estado en esta compañía. Muchas gracias.